Seguimos viendo cómo el precio de Bitcoin continúa con el movimiento bajista. ¿Hasta dónde podría llegar este movimiento? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Fidelity destaca la adopción de Bitcoin por países como motor del crecimiento cripto. Inversor de Bitcoin obligado a entregar claves en caso histórico de impuestos. Bután establece un centro estratégico con Bitcoin, Ether y BNB. Impresión de dinero de la Fed podría impulsar rally de Bitcoin en 2025. Musk y líderes cripto apoyan a Poilievre tras anuncio de salida de Trudeau. Corea del Sur considera permitir comercio institucional de criptomonedas. Y por último, Tailandia inicia piloto de pagos con criptomonedas en Phuket. Pero antes vamos a comentar qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin. Recordemos que todavía seguimos trabajando esta estructura del gráfico de 4 horas y lo último que veíamos es que el precio de Bitcoin, tras atacar la zona de la resistencia, terminaba reingresando en la estructura de forma agresiva. Desde aquí comentábamos que aumentaba bastante la probabilidad de que el precio pudiese iniciar un movimiento bajista y es precisamente lo que estamos viendo que continúa haciendo el precio en estas últimas horas. Después del reingreso no llegamos incluso a tener un test de consolidación, sino que el precio continuó con este movimiento bajista hasta llegar a esta zona operativa donde parece que estamos viendo cierta presión compradora. Pero lo más importante ahora mismo es que el precio, después de haber roto otra vez la zona de resistencia que se intentaba consolidar con un soporte, rechaza esta zona operativa y vuelve a encontrar equilibrio dentro de la estructura, algo que debemos de considerar como muestra de debilidad. Y lo más importante después de esto es que el precio además continuaba con este movimiento bajista hasta prácticamente alcanzar la zona del soporte de la estructura. Esto ya sabéis que nos confirmaría muestras de debilidad ya para el setup de medio-largo plazo. Mucho cuidado porque después de esta potencial limpieza en zona de máximos, el setup de medio-largo plazo de Bitcoin podría haber cambiado por completo, ya que además fue un movimiento bastante agresivo donde limpiaban varias zonas de máximos y este reingreso está siendo igual de agresivo, con muchísimas ventas que hacen que el precio en este caso se desplome hasta esta zona de soporte que estaría en torno a los 92.025, aunque como veis todavía no ha alcanzado ese nivel exacto. Sí que consideramos que la zona operativa de este nivel, mejor dicho, sí que ha sido alcanzada. De hecho, en cuanto el precio se aproximaba a esta zona, veíamos que comenzaba a entrar presión compradora sobre estos niveles. Vemos aquí ya un pico de volumen bastante significativo, dejando una gran mecha, indicando por lo tanto que a partir ya de este nivel está empezando a entrar presión compradora o que están absorbiendo compras que había sobre esta zona operativa, lo que nos podría anticipar un pequeño cambio de contexto en el corto plazo respecto a este movimiento bajista que estábamos viendo. No me sorprendería nada que el precio pudiese iniciar una pequeña estructura en el corto plazo dentro de la estructura actual y por lo tanto pues que tengamos algún tipo de oportunidad operativa también en el más corto plazo. Todavía no tenemos la confirmación de que esta nueva estructura haya iniciado, pero sí que considero importantes algunos niveles. El primero, sin duda alguna, va a ser este mínimo que ha dejado el precio y luego tendríamos por aquí este potencial AR que marcaría la zona de la resistencia en torno a los 95.297. La zona del soporte estaría en los 92.530. Si durante las próximas horas vemos que el precio continúa lateralizando sobre estos niveles, podremos confirmar esta nueva estructura para a partir de aquí buscar nuevas oportunidades en el mercado. Desde el rechazo a esta zona y el reingreso en la estructura, recordemos que estamos favoreciendo setups bajistas, sobre todo porque no hemos visto un rechazo del precio al reingreso. Al contrario, ahora mismo el precio está aceptando otra vez estos niveles dentro de la estructura y como os comentaba antes, esto también son señales bajistas. La oportunidad operativa más importante que nos podría dar el precio si continúa con este escenario sería tras la ruptura de la zona del soporte y la posterior consolidación, donde podríamos valorar un movimiento de continuación bajista a buscar niveles operativos más bajos. ¿Qué objetivos podríamos tener? Pues como veis ya teníamos antes algunas zonas marcadas que podrían ser niveles interesantes y estos serían los 90.780, los 80
86.715 y los 85.140. Y ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Vemos como en estas últimas horas iban limpiando algunas zonas donde había cierta liquidez de longs, aunque seguimos viendo todavía cerca del precio desde estos 92.430 hasta los 91.960. Pero ¿qué sucede si seguimos bajando? Pues que, como veréis, tenemos incluso más liquidez a partir de estos 91.445 en adelante. Pero tenemos un nivel que destaca sin duda alguna frente al resto. Esto ya lo hemos comentado anteriormente, es esta zona de los 89.345 hasta los 83.315. Respecto a la liquidez de 100x, no veo ahora mismo ningún nivel que podamos destacar. Liquidez de 50x, más de lo mismo, se están llevando toda la liquidez que hay cerca del precio. Liquidez de 25x sí que vemos bastante, desde los 91.465 hasta los 90.860. Y un poquito aquí también en los 90.020. Y respecto a la liquidez de 10x, pues como veis empezamos a ver cuánto más bajamos, más liquidez. Veríamos desde los 89.185 en adelante. En el multibook estuvimos viendo compras desde los 96.150 hasta los 95.500. Estas compras, aunque en un inicio consiguieron frenar el movimiento bajista de Bitcoin, veíamos cómo Bitcoin las terminaba absorbiendo. Y tras esto, aunque apareció otro poquito de volumen de compras en los 95.080, también absorbió este volumen y continuó, como veis, con el movimiento bajista, y no veo ahora mismo ninguna zona operativa que destaque. Solo entraron pequeñas compras en los 92.500 intentando defender al precio, pero como veis ya en estas últimas horas no se ve gran cosa. Todo lo que había lo han terminado retirando. Lo único destacable en zona de ventas serían estos 99.000 aproximadamente, donde se ve un poquito de volumen de ventas. En los mapas de The Kingfisher tenemos bastante liquidez en zona de shorts, sobre todo desde los 96.495 hasta los 98.265, y vemos aquí también liquidez en los 93.665. En los CVDs veíamos todavía algunas ventas importantes desde Binance, Bybit, Bitget, Bitfinex y Kraken, y luego posteriormente tuvimos alguna venta más agresiva desde Bybit más adelante. Aunque como veis también metieron algunas compras que compensaban, pero no obviamente en su totalidad, las ventas que metieron. Y luego sobre todo me gustaría destacar que el que más compró en este caso fue Coinbase, que prácticamente tampoco vendió casi nada, sobre todo si lo comparamos con el resto. En los mapas de corto plazo sí que vemos más liquidez en zona de longs. Vamos a comentar primero esta zona de shorts, que estaría en torno a los 95.515, y luego en zona de longs tenemos hasta los 94.520, tenemos en los 93.940, tenemos en los 93.105 y también tenemos en los 92.475. Y en los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez en estos 96.735 aproximadamente. Luego vemos aquí otro poquito en los 96.000 y en los 95.700. Y en zona de longs tenemos aquí un poquito en los 94.100, 93.945 y sobre todo en torno a los 93.680. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. En un informe reciente, Fidelity señala que los estados-nación están desempeñando un papel clave en la adopción de Bitcoin. Según la firma, la participación de gobiernos podría ser un motor significativo para el crecimiento del ecosistema cripto, impulsando tanto la adopción como la legitimidad de los activos digitales a nivel global. En un caso pionero, un tribunal ordenó a un inversor de Bitcoin entregar sus claves privadas como parte de un caso de evasión fiscal. Este fallo podría sentar un precedente para futuros casos relacionados con criptomonedas y privacidad financiera, destacando la creciente atención regulatoria en el sector cripto. Bután continúa avanzando en el sector cripto con un nuevo centro estratégico. Este proyecto busca fortalecer sus reservas en Bitcoin, Ether y BNB, destacando al país como un innovador en la integración de tecnologías blockchain con objetivos nacionales. Arthur Hayes, exdirector de BitMEX,
anticipa un rally de Bitcoin en el primer trimestre de 2025. Según él, la impresión de dinero por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos será un catalizador importante para este repunte, reforzando la narrativa de Bitcoin como refugio ante la inflación. El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció su salida y figuras como Elon Musk y líderes de la industria cripto expresaron su respaldo a Pierre Poilievre. No sé cómo se dice, sinceramente, disculpadme. Este político ha mostrado una postura favorable hacia las criptomonedas, lo que podría generar cambios en las políticas financieras del país. Medios locales reportan que Corea del Sur está considerando permitir el comercio institucional de criptomonedas. Esta medida podría traer una mayor participación de empresas financieras tradicionales y consolidar al país como un actor relevante en el sector cripto. Tailandia está probando un programa de pagos con criptomonedas en Phuket, enfocado en sectores turísticos clave. Este piloto busca explorar la viabilidad de integrar cripto en la economía local, posicionando al país como un destino innovador para el turismo digital. En Ethereum estamos viendo cómo el precio también continuaba con el movimiento bajista, después obviamente de haber limpiado y haber reingresado en la estructura, y comentábamos cómo teníamos aquí una zona operativa también bastante interesante, con una directriz bajista donde actualmente hay confluencia en torno a la zona media de la estructura. Esto sería en torno a los 3.320. Sobre esta zona operativa aparentemente está entrando cierta presión compradora, aunque como veis también el precio durante este mínimo ya estaba demostrando cierta intención compradora, y a partir de aquí podría haber una situación similar a la de Bitcoin, donde el precio de Ethereum comience a lateralizar tras haber absorbido todas esas ventas que estaban entrando en el mercado. En este caso, aunque pudiésemos marcar este mínimo como un potencial soporte, todavía no tenemos una zona destacada que podamos considerar la resistencia, a diferencia de Bitcoin, que parece que está un poquito más desarrollado, por lo que en el caso de Ethereum tendremos que esperar todavía unas cuantas horas para poder establecer un setup que nos pueda llegar a dar un poco más de confianza. Pero bueno, de momento marcaremos esta zona de mínimos en los 3.208 para tenerlo en cuenta en próximos vídeos. En los mapas de liquidaciones de Ethereum ya comentamos anteriormente toda la liquidez que había en zona de longs, ya se han terminado llevando todo esto y prácticamente no queda nada ahora mismo cerca del precio. Si seguimos bajando, pues veremos algunas zonas que también destacan un poquito más. Sería, por ejemplo, esta desde los 3.030 hasta los 3.005. Respecto a liquidez de 100x, no vemos nada destacable. Liquidez de 50x, más de lo mismo. Esta zona operativa que han limpiado es que estaba cargadísima en el corto plazo, y como veis, liquidez de 25x, situación similar, pero ya respecto a la liquidez de 10x sí que vemos cómo va aumentando en niveles operativos más bajos, aumentando de forma significativa a partir de los 3100, y sobre todo vemos gran liquidez, sobre todo desde los 3045 hasta los 3008 aproximadamente. En el multibook estoy viendo algo súper interesante, y es que hay un gran volumen de ventas en los 3370 que está intentando que el precio no continúe con el movimiento alcista. Aunque aparecieron algunas compras en los 3065, estas las han terminado retirando. Y en los mapas de The Kingfisher vemos más liquidez en zona de shorts, sobre todo tenemos aquí en estos 3368 y un poquito en estos 3615. Y atentos a esta nueva campaña que ha lanzado BitGet, donde están dando un 10% de cashback en tu próximo depósito on-chain. A esta promoción todavía le quedan 25 días, pero bueno, si la queréis aprovechar, os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a la promo para que os podáis informar sobre cómo funciona y qué podéis hacer para conseguir este 10% de cashback, que dependiendo de tu depósito puede ser una cifra súper interesante.